Hola amigos, a petición de algunos compañeros que comentaron en mi canal, hoy os traigo un vídeo donde concreto los detalles que a mi juicio son más importantes si viajas a Cabo Norte. También os dejo al final del capítulo la localización de los campings más interesantes que hemos visitado. Divisas y pago con tarjetas. Tienes que tener en cuenta que en Polonia, Noruega y Suecia no se usa el euro. No te agobies buscando dónde cambiar dinero, pero si tienes la oportunidad, no lo dudes. Llevar algo de efectivo en la moneda local nos solucionó algunos imprevistos. Si pagas con tarjeta, elige siempre el pago en la moneda local. El cambio es mucho mejor. Ten en cuenta que la mayoría de gasolineras son de prepago y si usas una tarjeta de crédito te suelen retener cierta cantidad. Al cabo de una semana puedes tener más de 1000 euros retenidos, tenlo en cuenta. Con la tarjeta de débito no tendrás ningún problema y no te suelen retener ninguna cantidad. Electricidad. No hace falta llevar ningún adaptador. Los enchufes que te vas a encontrar son del tipo F, como en España, o del tipo E, en Francia y Polonia. Llevar un duplicador de corriente siempre es una gran idea, pero cómpralo que sea válido para los dos tipos. En todos los campings de Europa hay tomas de corriente de este tipo, pero no en todos puedes alquilar este adaptador. Yo llevo siempre multiplicador, prolongador y adaptador de camping. Carreteras y velocidad. Para circular legalmente en Austria debes comprar una viñeta, que es una pegatina que puedes encontrar en cualquier gasolinera. En este viaje no vas a encontrar helicópteros con radar. En especial en los países nórdicos todos los radares fijos hacen la foto de frente al vehículo. No te equivoques pensando que puedes olvidarte de los límites de velocidad, porque si bien la presión recaudatoria que hay en estos países no tiene nada que ver con la que sufrimos en España, lo cierto es que sí que hay radares móviles. Además, el riesgo de accidentes por los renos es muy real. Alojamiento y confort. Como habéis visto en los primeros capítulos de Rumbo Cabo Norte, los apartamentos turísticos en Centro Europa no traen más que problemas. Hoteles, hostel, cabañas y tienda de campaña son la mejor opción. En cuanto a eso, yo os recomiendo una tienda de campaña para dos personas tipo iglú con avances. Te va a permitir tener todo tu equipo resguardado y cuando llueva lo vas a agradecer. Sacos de dormir, no lo dudes, elige los tipos momia. Son algo más incómodos, pero son más cálidos y ocupan menos espacio. Yo llevo dos, uno de invierno y otro de verano. Recuerda que en los países nórdicos tendrás 24 horas de luz. Si quieres dormir rápido y bien, llévate un antifaz. Evita las grandes ciudades. Encarece y ralentiza mucho el viaje. Además, como ya vimos en Riga, puedes poner en riesgo la seguridad de tu moto. Como ya he dicho en alguna ocasión, viajar en moto no son unas vacaciones light. Pueden y de hecho te van a surgir imprevistos. Debes ser capaz de adaptarte. Un último consejo, no te obsesiones con el objetivo de llegar a Cabo Norte. Disfruta del viaje.